Vamos a continuar con el desarrollo de nuestros contenidos de teoría y diseño. Hasta ahora habíamos establecido bases de lo que consideramos conocimiento. Habíamos hablado de la teoría en términos generales. Establecimos dos enfoques de base sustentantes de la teoría que pensamos trabajar: el enfoque de complejidad y el enfoque de racionalidad para la sustentabilidad, la resiliencia. Bien, entonces, teoría del diseño. A ver, en principio partimos de la idea que la estructura física espacial temporal es la expresión de todas esas transformaciones que las sociedades humanas han ido desarrollando a lo largo del tiempo para acondicionar, adecuar el medio natural originario a los requerimientos de las prácticas y de las nuevas aspiraciones crecientes que la especie fue desarrollando a lo largo de la historia. Y en ese efecto ubicábamos entonces el campo del diseño, el campo del diseño como una práctica técnica creativa. No es solo tecnología, también hay ideas que orientan la creación de nuevas situaciones a través de anticipaciones y supuestos de lo que podría ser. Práctica técnica creativa que el hombre desarrolla y ha desarrollado y viene desarrollando desde hace, miren, desde los lanzadores de punta y flecha, ya 80.000 años atrás hasta hoy, venimos desarrollando esto que llamamos el diseño. Y lo desarrollamos para avanzar en esa construcción, readecuación, transformación de la efecto. Entonces, en ese marco es que vamos a tener que considerar el campo del diseño, y vamos a organizar una teoría que dé cuenta de esa situación. Nosotros decimos que a partir de esa realidad de lo ambiental, tenemos que mirar qué teoría va a dar cuenta de esa realidad de lo ambiental. Habíamos partido de la relación hábitat-habitar. Cuando fuimos bajando el concepto general de ambiente a la luz de complejidad, llegamos al campo de lo físico, espacial, lo material, donde nuestros resultados, nuestras acciones están evidentes y concretas. La relación hábitat-habitar que producía el efecto, ese conjunto de componentes físicas, naturales y tecnológicas que el hombre ha ido incorporando, orientados ¿a qué? A generar condiciones de vida, nivel de vida, medios de vida, para obtener y para aumentar y mejorar la calidad de la vida. A la luz de paradigmas de enfoque de racionalidad ambiental, de sustentabilidad, de resiliencia, pero además de complejidad, entonces nos preguntamos, ¿cuál es el hábitat apropiado para sustentar y dar respuesta a las demandas del habitar, de los sistemas de prácticas de las sociedades? ¿Qué modelos, qué enfoques, qué estrategias de sustentabilidad vamos a adoptar? ¿Qué tipo de desarrollo vamos a proponer? ¿Qué tipo de relaciones vamos a contemplar y vamos a trabajar entre requerimientos del habitar, los sistemas de prácticas, y recursos del hábitat, el uso de sistemas ambientales para responder a los requerimientos de las prácticas? ¿Qué transformaciones propondremos desde el campo? Y que van a impactar en la efecto y por consiguiente en los sistemas ambientales. ¿A través de qué procesos? Procesos de gestión, procesos de diseño podemos llevarlo adelante. ¿Con qué tipo de objetos, sistemas de objetos, procesos o sistemas en general? Bueno, todo esto organiza la necesidad de un pensamiento que nosotros hemos denominado teoría de diseño. Pensamiento que básicamente debería responder a tres cuestiones. ¿Qué diseñamos? Y ahí viene la delimitación del campo, porque el diseño es diferente a la medicina, o es diferente a la ciencia económica, o es diferente a la agronomía, siendo que todas tienen efectos sobre el efecto. ¿Qué diseñamos? Pero en segundo lugar, ¿cómo y por qué diseñamos? O sea, ¿con qué estrategias y con qué ideas y con qué orientaciones diseñamos? Y finalmente, ¿con qué condiciones
y con qué consecuencias diseñamos. Porque ya dijimos que el campo del diseño está fuertemente implicado con todos los aspectos de esta idea de la sustentabilidad y la resiliencia, y que además tiene expresión directa en la estructura física, espacial, temporal, en el hábitat, que garantiza la realización de las prácticas del habitar. Bueno, estas tres cuestiones de base, nosotros proponemos, desde la teoría de diseño que vamos a desarrollar con ustedes, abordarlas a través de dos grandes ejes. Uno, referido a la realidad o a lo real de los objetos, el mundo de lo real, de lo concreto real. El eje del objeto lo hemos llamado. Pero el objeto no existe per se. El objeto, ya lo dijimos al hablar de los tres mundos de Popper, el objeto siempre es una expresión y una concreción de una realidad, de un real otro, que es el sujeto. En consecuencia, también vamos a explicarnos los marcos de los cuales resultan los procesos, las acciones, las condiciones, lo social, lo cultural, y los efectos de esa técnica creativa, de ese campo técnico creativo que es el campo del diseño. Entonces, vamos a organizar dos grandes ejes en los cuales vamos a ir resolviendo esas tres grandes preguntas: ¿qué diseñamos? ¿Cómo y por qué diseñamos? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué consecuencias? Fíjense, en este sentido podemos decir que una teoría del diseño, la teoría del diseño que vamos a trabajar, como toda teoría, es un conjunto de hipótesis y de operaciones intelectuales, que reflexionan sobre las prácticas y sobre las transformaciones que inducimos y que producimos en la estructura física espacial temporal. De hecho, como buena teoría supone que hay un pensamiento conceptual, de imágenes y representaciones que se convierten en ideas sobre una cosa. ¿Cuál es esa cosa? El diseño, sus prácticas, sus actores, sus productos. Que supone un hacer. O sea, nuestro punto de partida está en el hacer, en lo real concreto, en el pasado, en el presente, en el futuro, pero implica un saber hacer. Hay ideas, hay reflexiones intelectuales, conscientes, detrás de esas prácticas que producen cosas. Y de hecho, entendemos que la teoría aparece como orientadora de las acciones proyectuales. La teoría aparece como una fuente para crearle nuevas posibilidades al real existente. Y ya anticipamos algo propio de los campos como el del diseño. No nos orientamos tanto a cómo es el mundo, esta es la explicación de lo existente, como a cómo podría ser el mundo. Y ahí viene esa anticipación de lo creativo técnico. En este sentido, retomando una expresión atribuida a Albert Einstein, podríamos decir que no hay nada más práctico que una buena teoría. Parece como contradictorio. Lo que pasa es que ya lo dijimos al inicio, no hay teoría si no está vinculada con la práctica. No hay modo de que existan ideas absolutamente separadas de las prácticas de los sujetos y del mundo real al que en el que esas prácticas ocurren y que en ese mundo generan consecuencias y resultados. Y si la teoría es buena, como dice Einstein, buena, encomillado, es que tiene conceptos claramente organizados, articulados, lógicamente, coherentemente construidos y articulados, de modo tal que generan estrategias instrumentales, metodologías, para poder ver lo real y poder enfrentar procesos de transformación, la práctica. De ahí esta idea que una buena teoría es algo muy práctico. Dijimos entonces que la teoría es un conocimiento, como toda teoría, la nuestra también es un conocimiento sistematizado, racional, es un discurso que se ha generalizado, está en nuestros libros, está en textos, está en presentaciones, en papers, etc. ¿Acerca de qué? Del diseño, de sus prácticas, de sus productos, de sus efectos. Es un conocimiento que nos permite identificar las condiciones necesarias para que exista el campo y los hechos del campo y sus consecuencias.
Es un conocimiento que nace de la experiencia de lo concreto real, el mundo de lo existente, el EFET, pero esa experiencia está procesada, leída, interpretada a la luz de ideas, de conceptos que son intelectualmente organizados, patrones cognitivos, patrones de interpretación que nos permiten mirar el mundo, la experiencia del mundo y organizar las transformaciones del mundo. Entonces, la teoría del diseño parte del conocimiento de los objetos, los productos de diseño, para formular conceptos, que son teorías, teórico-conceptuales, para explicar esos objetos, pero para validarlo hay que volver al mundo de lo concreto real. Ese es el ciclo que vamos a trabajar permanentemente. La idea de que las ideas, los conceptos, remiten al mundo, a lo concreto real, en el cual hay que verificar esas ideas. Entonces, el proceso que nosotros estamos planteando en esta teoría de diseño, de hecho, no puede abordar de una sola, en un solo momento, de una sola mirada, la complejidad del campo, de sus productos, de sus operaciones, de sus acciones, de sus actores. Por consiguiente, vamos a ir avanzando a través de aproximaciones sucesivas, en los cuales vamos integrando progresivamente niveles de comprensión, niveles de explicación, de interpretación para la transformación desde el diseño. Y ahí es donde van a aparecer nuestros dos ejes, el del objeto y el del sujeto, y 4 aproximaciones. Esto se ha organizado a partir de las 3 preguntas que nos formulábamos. ¿Qué diseñamos? ¿A qué hace referencia? A la delimitación y análisis del campo del diseño. ¿Dónde vamos a ver esto? En la primera parte, esto que estamos haciendo ahora, la relación habitar-efect, y ahí vamos a incorporar la idea del diseño, sus objetos, sus sistemas, y esto va a ser parte de la primera aproximación, la que estamos desarrollando, el marco epistémico, el marco de ideas y conceptos, y la segunda aproximación, el mundo objetual, el mundo de lo concreto real. El cómo y por qué diseñamos se refiere a las prácticas sociales y técnicas que el campo organiza y que caracterizan al campo. ¿Qué vemos ahí? Los actores, los intereses de esos actores que se manifiestan como normatividades de lo social, maneras de hacer las cosas, pero también como normatividades técnicas que se expresan en lógicas proyectuales y que tienen un instrumento, digamos, especializado, el proceso de diseño. Y esto lo vamos a abordar en nuestra tercera aproximación, las prácticas sociales y técnicas. Finalmente, ¿con qué condiciones y con qué consecuencias diseñamos? Hace referencia al hecho que el diseño opera en entornos y que tiene historicidad. No es un hecho eterno y para siempre, sino que va transformándose a lo largo del tiempo. Y ahí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Los contextos donde opera el diseño y que condicionan el diseño, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, productivos, profesionales, intelectuales, etc. Los momentos históricos, no es lo mismo producir objetos en la revolución neolítica en Egipto o en la sociedad mercantil de la Roma imperial o al comienzo de la revolución industrial u hoy en el siglo XXI. Momentos históricos que también organizan el sentido, el significado y las posibilidades de el campo como productor de transformaciones, y vamos a ver los efectos en el ambiente, los efectos que históricamente, que en el presente está produciendo esto de diseñar. Y esto lo vamos a ver en nuestra cuarta aproximación que llamamos contextos y productos. Todo esto tiene una expresión gráfica, nosotros llamamos la cruz, es la teoría de la cruz, donde a partir de una primera aproximación, el marco global, esto que estamos haciendo con ustedes en este momento, donde a partir de conceptualizar lo complejo, el ambiente humano, introducirnos en la relación hábitat-habitat y definir la estructura física espacial temporal donde definimos y ubicamos el diseño, aparece entonces nuestro primer gran eje, el eje del objeto.
ese campo de lo concreto real, lo objetual, que constituye nuestra segunda aproximación, el mundo objetual, donde al objeto de diseño lo vamos a ver como una totalidad compleja, una totalidad de variables integradas en base a reglas de complejidad, ¿eh? Eso que vamos a llamar la conformación o forma aparencial o estructura conceptual del objeto, integrado por una serie de variables organizadas en aspectos de formalización, el modo en que las cosas aparecen, y aspectos de materialización, el modo en que las cosas se concretan. En cuanto a la formalización, aparecen elementos que tienen que ver con lo morfológico, como son las configuraciones, todas las variables plásticas, etc., las cuestiones dimensionales que caracterizan a la existencia de lo material, y las cuestiones espaciales, puesto que nuestros objetos siempre son espaciales, siempre se expresan en un contexto, ocupan un lugar, generan espacio para poder existir y para funcionar. En cuanto a la materialización, vamos a analizar cuestiones que tienen que ver con la realización técnica, o sea, tecnologías, materiales, procesos productivos, etc. Pero además, el lugar donde las cosas, para donde las cosas son pensadas, donde las cosas funcionan, el modo en que las cosas contribuyen a ese lugar. Y finalmente, la concreción de los objetos a través del hecho de que funcionan, la función. Los objetos sirven para, son satisfactores, y esto materializa, concreta efectivamente que el objeto sea. Allí vamos a descubrir que entre todos estas variables que hemos llamado parámetros, parámetros porque están en todos los objetos aunque varíen de uno a otro, y al mismo tiempo también las llamamos determinantes, porque hacen que cada objeto sea lo que es diferente a otro. Bueno, este juego de parámetros determinantes de la formalización y la materialización es un juego de variables de un sistema complejo. Todas ellas guardan relación entre sí. Cambiando alguna, vamos a ver qué cambios en las otras. Pero hay una relación en particular, la del espacio y la función como materia organizada que presta servicios, que nosotros consideramos sistema generador. O sea, la clave para entender el sentido de las cosas. Bueno, ahí tenemos nuestro primer eje, el eje horizontal, el mundo objetual que nos genera nuestra segunda aproximación. Pero ya dijimos que con conocer el mundo de los objetos, las realizaciones concretas, no se agota el campo de una disciplina y mucho menos el del diseño. Nos falta conocer el mundo de los sujetos que actúan, el mundo del habitar. Si este era el mundo del hábitat, lo físico, espacial, material, ahora viene el mundo de lo social personal, el mundo de las prácticas sociales y técnicas. Y ahí tenemos nuestra tercera aproximación, prácticas sociales y técnicas, en la cual respondemos al cómo y por qué diseñamos, y ahí aparecen nuestros actores destinatarios, los grupos sociales, con sus características, sus demandas, sus intereses, sus aspiraciones. Aparecen las normatividades, aquellas maneras de hacer las cosas que de algún modo están reguladas y que regulan el campo. Ahí están incluidas las lógicas proyectuales, estrategias de seriación, de tipología, de tipos, de tipologías, etc. Y finalmente la síntesis de todo esto, el núcleo que sintetiza todo esto, que es la idea del proceso de diseño, cómo diseñamos. Pero además dijimos que todo esto se entiende por ser un sistema complejo en contextos. Y ahí aparece nuestra cuarta aproximación, contextos y productos, el momento histórico lo hemos llamado, que tiene que ver con el análisis de contextos económicos, sociales, profesionales, técnicos, generales, particulares del campo disciplinar y finalmente del diseñador mismo. Los agentes, que en este caso es un agente en particular, el diseñador, pero también podríamos considerar los agentes productivos, las empresas, los agentes que financian, etcétera, etcétera. Y finalmente el resultado de todo esto, que al concretarse impacta y que es el producto. Nuestros productos que son nuevas conformaciones. Y ahí volvemos a el hábitat, o sea, al mundo de lo objetual. Pero entendiendo todo esto que partió del mundo de lo concreto real y pasó a través de los procesos de organización y los procesos de significación, de
de comprensión y explicación en los momentos históricos, lo que alcanzamos es lo que llamamos una forma total. Ya no es solamente una conformación, una forma aparencial, tal como la cosa es en sí misma, sino que es una conformación que se cargó de sentido a través de los procesos y a través de los significados y los momentos. Y aparece entonces la forma total, que es como nuestros productos de diseño están insertos en la estructura física espacial temporal. Volvemos a ese punto de partida que nos daba el marco global. Entonces, como ustedes ven, la teoría se estructura en un proceso de significaciones, de organizaciones por aproximaciones que van englobando cada vez mayor nivel de comprensión y de explicación hasta terminar en una interpretación general global de eso que llamamos el campo del diseño. De hecho, esto tenía, como decíamos, una primera aproximación, el marco conceptual, que es lo que estamos haciendo en este momento, conceptualizar el ambiente humano como una totalidad compleja, descubrir las relaciones hábitat-habitar y su expresión como efecto, y en ese contexto entonces explicar e interpretar el diseño, al diseño como campo técnico creativo que orienta transformaciones. Una segunda aproximación que llamamos el mundo objetual, donde aparece la idea de conformación. Nuestros objetos son totalidades complejas que integran dinámicamente y en interacción interdefinible y de mutua dependencia una serie de variables. Y entonces con esto podemos comprender y explicar la realidad de lo fenoménico, ese mundo de las cosas concretas, para conocer su estructura y generar el concepto que la cosa tiene. A partir de allí aparece nuestra tercera aproximación, las prácticas sociales y técnicas, que hemos denominado momento formativo, en el momento en el cual organizamos la forma. Y para nosotros, desde el punto de vista de la teoría que planteamos, la forma no es solo lo morfológico. La forma incluye todos los elementos que hacen que una cosa aparezca y exista. Es decir, dentro del concepto de forma, como forma total, aparecen los aspectos tecnológicos, aparece la función, aparecen las relaciones con el entorno en el cual el objeto tiene sentido. Es un poco la definición que Maldonado propuso también para el ICSID en 1964. El objeto no es solo la forma en el viejo concepto morfológico, sino también la función, la tecnología y las otras variables. Este momento formativo, esta situación en la cual organizamos la forma, o sea, la realidad de un nuevo objeto, es el resultado de un proceso, de unos procesos, de unas acciones humanas guiadas por objetivos específicos, tienen finalidades y utilizan instrumentos bien claramente establecidos, que son saberes, que son técnicas, que son procedimientos, que son métodos. Ahí aparecen las lógicas de proyecto, que organizan la gestación, la ideación y todo el proceso de proyectación de los objetos. Incluso que organizan los procesos productivos para hacer que esos objetos se puedan concretar. Finalmente tenemos una cuarta aproximación, dijimos, los contextos del diseño, el momento histórico, que nos permite entender y explicar el diseño y los objetos como producto de esos contextos que son históricos, sociales, culturales, estos contextos varios, ¿no? La síntesis de todo esto, ¿cuál era? Dijimos, la forma total, que es el resultado de una visión crítica valorativa, es decir, la crítica como campo dentro de la teoría que organiza la valoración de eso que apareció inicialmente como una realidad puramente fenomenológica, lo concreto real en sí mismo. Pasamos a entender esa conformación, esa forma aparencial ahora como un objeto cargado de significado, de sentido y de explicaciones. Entonces, la crítica engloba esa realidad en sí misma, material, los procesos, los significados, los efectos que los objetos de diseño producen, generan, sus consecuencias y sus condiciones. Entonces, de este modo,
podemos situar al campo del diseño dentro de la EFET, en la problemática hábitat-habitar, como un mediador en esa relación hábitat-habitar. Es decir, podemos volver a posicionar el campo del diseño en el marco de ese enfoque de ambiente humano complejo. Los trabajamos, por cierto, a partir de ese enfoque de complejidad ambiente. Se abrían los dos ejes, el del objeto, el hábitat, y el del sujeto, el habitar, con las cuatro aproximaciones, digamos, estas cuatro grandes situaciones. el, el, la primera aproximación, que es el marco epistémico, donde generamos conceptos y explicaciones de base de la teoría. Luego, la aproximación segunda, que tiene que ver con la realidad de lo objetual, la conformación. La aproximación tercera, que tiene que ver con el momento formativo, los procesos del diseño. Y finalmente, la cuarta aproximación, que tiene que ver con los contextos y los momentos históricos del diseño. Esto, como dijimos, esta relación hábitat-habitar, la vamos a ver a partir de estos dos grandes ejes. El eje del objeto, que se refiere al hábitat, donde vemos la realidad aparencial de esos fenómenos, aprendemos eso que aparecen como estímulos, datos de lo real, para a través de la percepción generar esquemas que nos permitan el conocimiento sensible y aparencial, la realidad fenoménica, para poder conceptualizar entonces eso objetual como una realidad en sí mismo. Aparece lo concreto, real, el qué es y el cómo es a través de la descripción y el análisis, generando una estructura significativa, es decir, que puede ser comprendida y explicada. Y esto lo hacemos a través de ¿qué? Del análisis de conformación mediante los sistemas de parámetros que definen el concepto y al mismo tiempo de determinantes que definen la realidad de la cosa en sí misma. Esto que dijimos opera como concepto de conformación. Pero por el otro lado, desde el eje del habitar, derivábamos el eje del sujeto, las prácticas reflexivas, intelectuales, los significados, los resultados y las condiciones. Y entonces ahí pasamos a generar conceptos de una realidad total, de un real mucho más amplio que solamente el objeto en sí mismo, es decir, la apariencia de la cosa, pero inserta en una estructura que la engloba y le da sentido. Es lo concreto pensado, o sea, la realidad ontológica. Si aquella era óntica, el ser en sí, esta es ontológica, el ser que se conoce a través de las ideas. Hay un qué esencial, un para qué, un por qué, un producto de qué, que nos lleva a la estructura global, que son las acciones, los procesos, los marcos, que permiten explicar e interpretar. Entonces, si aquí teníamos parámetros y determinantes, aquí vamos a tener condicionantes. Condicionantes, situaciones que facilitan o que restringen el campo del diseño y sus acciones y sus resultados. Condicionantes del momento formativo y condicionantes del momento histórico. La asociación entre conformación, momento histórico y momento formativo genera esto que llamamos la forma total. Esa forma total es lo que aparece efectivamente inserto en la EFET como mediador entre la relación hábitat-habitat. Con lo cual hemos vuelto a nuestro punto de partida. Es decir, nuestro esquema que partió de conceptos de base, que luego sobre esos conceptos de base desarrolla un eje vinculado con el hábitat, visualizando y analizando el mundo, lo concreto, real, sus características y sus problemas, para luego ver los sistemas de prácticas que dan origen a eso concreto real y que podrían transformar eso concreto real, y entender los contextos donde eso concreto real aparece como un producto, para generar entonces proposiciones de transformación para nuevas situaciones de lo real. Con ustedes vamos a ir trabajando esto, y nuestra quinta unidad, la que se refiere a la reflexión crítica sobre el propio hacer conceptual y práctico, nos va a llevar a generar un proceso de investigación en el cual terminaremos organizando
orientaciones para unas nuevas posibilidades en el campo del diseño. Con esto entonces dejamos cerrada la explicación de qué teoría vamos a trabajar, qué características va a tener nuestra teoría para que ustedes entiendan entonces cómo vamos a ir avanzando progresivamente con los distintos niveles de aproximación. Ahora estamos desarrollando nuestra primera aproximación, ese marco epistémico, el marco global, donde están los conceptos de base, donde están los enfoques con los que vamos a trabajar y donde está este avance hacia la estructura física, el campo del diseño, etc. Luego vamos a seguir trabajando con el mundo lo objetual, lo concreto real, para pasar luego a los procesos de las prácticas y a las situaciones de contextos.